Y si el silencio de un niño no fuera un vacío, sino un idioma que nadie ha tomado el tiempo para oír. En la lujosa aislamiento de una villa, en las afueras de la Ciudad de México, un padre influyente y angustiado busca incansablemente una solución para su hijo encerrado en un universo sin voz ni gestos. Si esta narrativa te inspira, dale like y suscríbete para más relatos que toquen el alma. Pero la clave no vendrá de la mano de expertos o riqueza, sino con la aparición de una mujer que, sin pretenderlo, aprenderá a interpretar ese silencio y revelará la asombrosa realidad que oculta. Dale like si esta historia te conmovió y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos oyes. El hijo con autismo de un magnate inmobiliario nació inmóvil, un estado que los doctores afirmaron sería irreversible. Por años los expertos probaron de todo, pero el pequeño seguía callado y sin movimiento. Su padre, uno de los hombres más adinerados del planeta, no ahorró recursos. Instaló áreas de rehabilitación, reclutó a especialistas renombrados y invirtió millones en búsquedas de remedios. Nada dio resultado. Entonces contrataron a una nueva asistente del hogar. No era terapeuta ni médica, solo una persona con calma y observación. Pero en pocas semanas detectó algo que otros pasaron por alto: una mínima respuesta, un murmullo, una mueca. Continuó vigilando y paso a paso desentrañó el motivo real detrás del estado del niño. Lo que halló asombró a todos y transformaría la existencia del pequeño para siempre. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Dale like si esta historia te gustó y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos oyes. Miguel Valdez fue en su momento un poderoso empresario inmobiliario reconocido globalmente. La gente lo veía en tapas de revistas y envidiaba su triunfo. Pero ahora, con 43 años, Miguel ya no estaba en el foco público. Residía apaciblemente en una vasta villa. Lejos de flashes y entrevistas, esa villa repleta de lujos parecía hueca, sin carcajadas ni compañía. Era un sitio de soledad. Miguel había acumulado fortuna con tácticas astutas y jornadas eternas, pero eso ya no contaba. Su esposa había partido, y desde entonces se dedicó solo a su hijo Diego. Diego tenía 6 años, padecía autismo, usaba silla de ruedas y tenía síndrome de Down. Miguel había reclutado doctores, adquirido equipo de vanguardia y colaborado con innumerables rehabilitadores. Probó de todo, pero Diego jamás emitió sonido. Miguel, antes implacable y firme en negociaciones corporativas, ahora se sentía vulnerable. La quietud de su hijo hería más que cualquier revés o derrota anterior. Cada jornada, Miguel repetía el mismo ritual. Se levantaba al alba, asistía a Diego en su aseo y preparaba el desayuno personally. No delegaba en nadie el cuidado de su hijo. Se ubicaban en una mesa extensa, pero Diego no lo observaba. Miguel conversaba con ternura, formulaba interrogantes y narraba anécdotas breves. Diego se mantenía mudo, con la vista perdida en el vacío. Tras el desayuno, Miguel impulsaba su silla hacia el salón de rehabilitación, un ambiente colmado de juguetes vibrantes, aparatos y utensilios. Los rehabilitadores llegaban y partían experimentando técnicas variadas, con dibujos, ruidos, hasta mascotas.
pero Diego seguía inmóvil y callado. Miguel supervisaba cada encuentro, anhelando una señal por mínima que fuera. A veces Diego se contraía o exploraba con la mirada, pero nunca vocalizaba. Miguel se interrogaba frecuentemente qué error cometía. Ansiaba vincularse. Quería percibir la voz de su hijo no por aplausos o premios, solo para confirmar que Diego existía ahí adentro y se esforzaba. La quietud parecía una barrera infranqueable para Miguel. La cabeza de Miguel bullía de dudas y ansiedades. Devoraba cada texto y volumen disponible sobre infantes como Diego. Dialogaba con especialistas, viajaba a consultas y adquiría los gadgets más avanzados. No escatimaba en costos, confiando en que alguno pudiera al fin permitir que su hijo se expresara. Ensayó terapia vocal, sesiones con música, hasta señas manuales. Nada surtió efecto. Cada fracaso traía desilusión. Pero Miguel persistía. Rememoraba lo sencillo que era dominar el mundo de los bienes raíces. Cuán directos eran los cálculos y la racionalidad, pero ahora con su propio hijo nada de eso servía. Diego no obedecía a la razón ni al capital. Miguel pasaba noches desvelado contemplando el techo atento a los leves pitidos del monitor infantil junto a su lecho. Le inquietaba el porvenir. ¿Qué ocurriría con Diego cuando él faltara? ¿Quién lo atendería? La noción lo inundaba de terror. Se sentía desarmado algo inédito en su existencia. A pesar de ello, Miguel no capitulaba. Cada amanecer lo intentaba otra vez. Charlaba con Diego como si captara cada sílaba. Le describía el tiempo los palmares exteriores e incluso relatos de su infancia. Ponía melodías suaves y serenas que suponía agradarían a Diego. A veces jugaba aguardando que Diego manifestara curiosidad. Incluso experimentaba con platillos novedosos, creyendo que aromas o consistencias distintas podrían activar algo. Una risita, un gemido, una ojeada, lo que sea, bastaría. Pero la quietud perduraba. Diego no evidenciaba oír. Miguel empezó a percibir que era el único en el empeño. Sentía habitar un realm donde solo él vocalizaba. Y Diego no deseaba participar. Sin embargo, proseguía no por optimismo de transformación, sino porque era su modo de demostrar afecto, con quietud o sin ella. Diego era su descendiente. Algunos días resultaban más arduos. Miguel sentía la irritación aumentar, pero siempre la reprimía. Nunca alzó el tono, nunca exhibió enojo. Sabía que no era culpa de Diego. Cuando los rehabilitadores erraban Miguel, no los recriminaba, en cambio, les expresaba gratitud y continuaba la caza. Aprendió la templanza de un modo desconocido previamente. En los negocios, el tiempo equivalía a ganancias. En el hogar, el tiempo era meramente aguardar. Aguardar un suceso que tal vez jamás acaeciera. Miguel sostenía diálogos con peritos que le aconsejaban no ilusionarse en exceso. Empleaban términos amables como resignación y proyecciones sensatas. Miguel atendía, pero no coincidía plenamente. En lo profundo, creía que Diego poseía mayor potencial. Solo ignoraba cómo acceder a él. Cada instante mínimo, un gesto de la mano de Diego, una variación en su semblante, era analizado minuciosamente.
Miguel siempre rastreaba indicios, señales o patrones. Se tornó su labor de dedicación exclusiva más trascendente que cualquier hazaña previa. Una tarde, mientras la luz solar filtraba por los amplios ventanales de la villa, Miguel se acomodó al lado de Diego en el salón principal. Estaba exhausto, pero no lo revelaba. Colocó un juguetito en la palma de Diego y vigiló. Diego no respondió. Transcurrieron los minutos. Entonces Miguel inició a narrar en tono bajo como de costumbre. Relató una anécdota sobre su esposa, sobre cómo adoraba las rancheras. Describió un día en la playa hace eones antes del nacimiento de Diego. Su timbre era plácido y pausado. No aguardaba réplica, solo ansiaba proximidad. Contempló a Diego y esbozó una sonrisa tierna. Diego no reciprocó la mirada. Sus ojos seguían lejanos, el juguetito se deslizó de su mano y rodó al piso. Miguel lo recuperó y se lo devolvió aún sin reacción. Suspiró y se reclinó en el diván, fijando la vista en el techo. La quietud entre ellos persistió, y en esa quietud más que nada, Miguel sintió el fardo de ser un progenitor que sólo anhelaba una cosa: escuchar a su hijo pronunciar una sola sílaba. Isabel López tenía 27 años y acababa de atravesar el peor trance de su vida. No hacía mucho. Su hijita recién nacida había fallecido. Ocurrió abruptamente y nada la preparó para el sufrimiento. Desde entonces Isabel había intentado mantenerse resiliente. No lo mencionaba mucho. La mayoría alrededor evitaba el asunto. La quietud lo agravaba. Pasaba días en su morada sin saber qué emprender, incapaz de descansar bien o alimentarse adecuadamente. Tras unas semanas, resolvió que precisaba actuar para revivir. Fue cuando halló el anuncio laboral. No era ostentoso ni emocionante, pero representaba un reinicio. Aceptó el rol como asistente doméstica en la Villa Valdez. A Isabel no le importaba la magnitud de la residencia ni sus habitantes. Solo buscaba serenidad y rutina. Con determinación serena, empacó sus escasas pertenencias y tomó un camión hacia el nuevo sitio. Al arribar a la villa, Isabel notó cuán callada era. Todo estaba impecablemente ordenado, y pulcro, pero flotaba una atmósfera peculiar, como si la casa estuviera suspendida en el tiempo. Un hombre la recibió. Miguel Valdez. Fue cortés pero reservado, hablando con precisión y sin pasión. Le detalló sus obligaciones y le habló de su hijo Diego. Isabel atendió sin cortar. Había laborado en otras residencias antes, pero algo en este empleo se sentía distinto. Mientras recorría los corredores y cuartos, advirtió cuántos objetos estaban adaptados para un infante. Aparatos terapéuticos, volúmenes ilustrados, juguetes, asientos mullidos, pero no había bullicio ni alegría. Más tarde, al ver a Diego por primera vez, estaba sentado en silencio en su silla de ruedas, sin fijar la vista en nadie. Isabel no comentó nada, solo inclinó la cabeza hacia Miguel y inició sus labores. No se ponía ansiosa. Sabía que había llegado por un propósito, aunque aún no lo discerniera. Isabel no se comportó como el personal anterior. No trató a Diego con fingida dulzura o gestos forzados.
No le habló en alto, ni intentó extraer una reacción. Simplemente cumplía su tarea y permanecía cerca cuando era preciso. A veces aseaba el cuarto con Diego presente. Se aseguraba de no generar estruendos ni desplazarse abruptamente. Percibió lo fácilmente que se abrumaba, pero también cómo se calmaba cuando alguien no lo presionaba. Así que lo respetó. Al finalizar sus quehaceres, a veces se sentaba en un asiento próximo sin hacer nada específico, solo estando allí. Diego no la observaba, pero tampoco parecía incomodado por su compañía. Miguel observaba esto desde lejos. Estaba asombrado. La mayoría de los nuevos empleados se esforzaban en exceso o desertaban pronto. Isabel no hizo ni lo uno ni lo otro, simplemente existía en calma, sin interrogantes ni demandas. Y de algún modo, eso comenzó a importar. Isabel era reservada, pero su aura parecía infundir una vibra distinta en la casa. No era que Diego respondiera de forma espectacular. Seguía sin vocalizar, sin contacto ocular, y apenas se agitaba. Pero algo se sentía más fluido. Ya no se retraía cuando ella ingresaba al cuarto. Ya no se tensaba cuando ella depositaba algo próximo. Era arduo de articular, pero Miguel lo detectaba. Un día Isabel posó un juguetito ante Diego. No dijo palabra, solo lo dejó y prosiguió con su aseo. Diego no lo manipuló, pero lo contempló unos segundos más de lo habitual. Miguel lo presenció. Isabel no lo resaltó ni opinó. Simplemente continuó su labor. Ese enfoque básico y considerado era novedoso. Miguel jamás había visto a alguien manejar las cosas así antes. Le generó curiosidad sobre quién era realmente Isabel. Miguel paulatinamente inició a conversar más con Isabel. No mucho inicialmente, solo observaciones breves, preguntas amables, pero ella replicaba con sinceridad y nunca buscó impresionarlo. Finalmente le relató sobre su hijita. No sollozó ni solicitó piedad, simplemente lo expuso como alguien que había asumido un dolor, pero que deseaba avanzar. Miguel se sorprendió por su franqueza. No supo qué responder, pero Isabel no parecía requerir consuelo, solo ser comprendida. Eso le hizo admirarla más. Con el paso del tiempo, Isabel se convirtió en más que una asistente doméstica. Se integró en la rutina serena de la casa. Encajó en la quietud sin alterarla. Miguel lo valoró. Se había habituado a estar solo con Diego, creyendo que nadie más captaría. Pero Isabel no pretendió captarlo todo, simplemente persistió y eso bastó. Su compañía no resolvió nada, pero alivió. Lo más impactante acaeció en una tarde común. Isabel doblaba prendas en el salón mientras Diego estaba próximo mirando por la ventana. Sin reflexionar mucho, empezó a canturrear suavemente. No era una tonada con letras, solo una melodía simple, quizás una ranchera suave. Miguel entró y se detuvo. Esperaba que Diego la ignorara como siempre, pero esta vez Diego ladeó la cabeza levemente. Fue casi imperceptible, solo una inclinación hacia el sonido. Isabel ni siquiera alzó la vista, siguió canturreando. Miguel se mantuvo inmóvil, no queriendo perturbar. Tras un minuto, los dedos de Diego se agitaron un poco. De nuevo no fue gran cosa, pero para Miguel lo fue todo. Fue la primera indicación de que quizás, solo quizás algo mutaba.
Isabel no lo festejó, no comentó después, simplemente prosiguió como de costumbre. Pero en ese instante mínimo, Miguel comprendió que la quietud entre ellos había variado un tanto y había iniciado el día en que Isabel llegó a la villa. Con el tiempo, Isabel empezó a detectar detalles menores en el comportamiento de Diego. Al comienzo no parecieron relevantes, pero cuanto más tiempo compartía con él, más discernía patrones. Diego tenía su propia manera de interactuar con el entorno. No vocalizaba, no hacía contacto visual, y rara vez se movía mucho, pero había indicios sutiles. Giraba la cabeza ligeramente ante ciertos sonidos, como cuando alguien vertía agua o cuando llovía afuera. No respondía igual a las melodías o voces, pero los ruidos acuosos lo hacían parecer más atento. Isabel comenzó a experimentar con esto. Dejaba fluir el grifo pausadamente al limpiar, y notó que sus dedos se agitaban más al oírlo. Cuando llovía, entreabría la ventana, y Diego se sentaba más plácido. No era mucho, pero Isabel atendía. No aceleró nada, simplemente siguió observando día tras día. Una tarde empujaba la silla de Diego por el jardín trasero de la villa. Era un área sosegada, con pasto bien cortado, arbustos y algunos árboles altos. El aire era tibio y el cielo despejado. Mientras paseaban, Isabel detectó un leve cambio en la pose de Diego. Estaba erguido un poco más y movía los dedos. Siguió su mirada y vio que enfocaba la alberca al fondo del jardín. El agua generaba suaves chapoteos con el filtro en marcha. Isabel detuvo la silla. Diego siguió contemplando el agua. Sus labios cerrados, pero había una sonrisa tenue. Sus manos se agitaron de nuevo, solo ligeramente, pero suficiente para indicar que algo ocurría en su interior. Isabel se inclinó y murmuró en bajo: ¿Te agrada eso? No aguardaba réplica, claro, pero sintió que él captaba. Ese instante simple la llenó de esperanza. Tal vez había descubierto algo que realmente lo tocaba. Desde ese día, Isabel ajustó su rutina diaria. Cada mañana post-desayuno y precesión de rehabilitación, llevaba a Diego a un breve paseo hasta la zona de la alberca. No forzaba. Si Diego no deseaba un día, no insistía. Pero la mayoría de los días se mantenía sereno en el trayecto. Al aproximarse al agua, estacionaba su silla cerca bajo sombra. Se quedaban allí un rato escuchando. A veces el viento agitaba el agua, a veces aves se posaban próximo. Diego seguía sin vocalizar ni reaccionar como otros niños, pero su postura corporal variaba. Ahora parecía más relajado, no tan rígido. Sus dedos se movían despacio con ritmo. Isabel notó que parpadeaba menos. Estaba enfocado. No lo magnificaba, pero era evidente que algo en Diego respondía al sonido y flujo del agua. Con los días, Isabel vio más señales. Los hombros de Diego se destensaban cerca del agua. Una vez, cuando ella salpicó suavemente su mano en la alberca, él giró la cabeza veloz hacia el ruido. Fue la respuesta más ágil que jamás había visto en él. No le dio énfasis, simplemente continuó lo que sentía natural. A veces se sentaba a su lado y dejaba que sus dedos golpearan el borde de la alberca. Ocasionalmente le hablaba en bajo sin esperar contestación, solo para acompañarlo.
Notó que su respiración se ralentizaba en esos momentos. Un día, mientras limpiaba cerca del jardín por la tarde, Diego emitió un sonido tenue. No fue una palabra, solo un ruido, pero era inédito. Ocurrió justo tras regresar de la alberca. Isabel se inmovilizó. No sabía qué implicaba, pero sintió su importancia. Aún no se lo dijo a Miguel, quería cerciorarse. Isabel empezó a plantearse interrogantes más hondas. ¿Y si la alberca era más que algo placentero para Diego? ¿Y si pudiera servir como medio, una vía para enlazarse con él más directamente? Había leído que la hidroterapia a veces beneficiaba a niños con necesidades especiales, particularmente aquellos con ISUE sensoriales. La textura del agua, sus sonidos y la presión suave podían ser apaciguadores o incluso activadores, pero no quería precipitarse. Sabía lo fácil que era interpretar significado donde no existía. Aún así, las señales persistían. Consideró platicar con Miguel, pero vaciló. Él había visto a tantos profesionales fallar. No quería ser otra con una idea que no llevara a nada. Pero internamente sentía que esto no era mera conjetura, era tangible. Había vigilado a Diego de cerca. Y esto no era coincidencia, había gozo auténtico en esos leves gestos de manos y sonrisas sutiles. Una mañana, tras una noche de cavilación, Isabel decidió mencionarlo. Miguel estaba en su despacho revisando papeles. Ella tocó y esperó. Cuando él alzó la vista, entró y habló con precaución. Le narró lo observado, cómo Diego reaccionaba a la alberca, cómo sus manos se movían distinto, cómo su cuerpo se relajaba. Mencionó el sonido del agua y cómo Diego parecía atraído. Miguel atendió sin interrumpir. No reaccionó intensamente, pero tampoco lo descartó. Tras una pausa dijo: «Intentémoslo». Esa tarde los tres salieron. Isabel guiaba la silla de Diego mientras Miguel caminaba junto. Se acomodaron cerca de la alberca como antes. Isabel tocó el agua e hizo salpicaduras leves. Diego observaba como previamente. Miguel se inclinó y miró a su hijo. Vio el movimiento en las manos. Vio la sonrisa tenue y por primera vez sintió que quizás, solo quizás, algo al fin mutaba. Era una tarde bochornosa y el sol aún alto sobre el patio cuando Isabel resolvió probar algo fresco. Lo había meditado por días, quizás semanas. Cada vez que ella y Diego visitaban la alberca, él mostraba más comodidad, más atención, agitaba más las manos, respiraba tranquilo y a veces emitía sonidos suaves, pero hoy se sentía especial. Isabel tenía un chaleco flotador pequeño listo. Le había pedido autorización a Miguel a inicios de semana, y aunque no afirmó sí directamente, tampoco negó, eso le bastó. Con delicadeza ayudó a Diego a ponérselo, verificando cada tira y asegurando ajuste perfecto. Él no opuso resistencia, lo que ya parecía un triunfo. Con gestos lentos se sentó al borde de la alberca, sosteniéndolo cerca. Luego, con un brazo firme alrededor, descendió pausadamente al agua, ingresando ambos juntos por primera vez. El cuerpo de Diego reaccionó al instante al agua. Sus brazos se tensaron y alzó hombros levemente. Isabel
lo abrazó más. «Todo bien te sostengo», susurró. No apresuró. Permanecieron al borde unos momentos permitiéndole adaptarse a la nueva textura. El agua les llegaba al pecho y podía sentirlo vibrar ligeramente, pero no gritó. No paniqueó. Lentamente su cuerpo se acomodó. Isabel retrocedió un tanto, dejando que el agua soportara más peso. El flotador lo mantenía arriba y su brazo seguía firme en su cintura. Tras segundos más, algo varió. Sus hombros descendieron, sus manos se movieron suavemente por el agua y su cabeza se inclinó atrás. Entonces, inesperadamente, soltó una risita breve y nítida. Fue una carcajada corta y clara. Isabel se petrificó con ojos dilatados. Jamás había oído ese sonido de él. Su corazón saltó. Por un instante Isabel no supo qué hacer. Su pecho se oprimió y sintió una mezcla rara de alegría y temor. No quería alarmarlo reaccionando en exceso, pero no pudo contenerlo. Sus ojos se humedecieron y una risa muda escapó de sus labios. Siguió sosteniéndolo flotando despacio en el agua, girando en círculos pequeños. Diego no rió de nuevo, pero su rostro permaneció sereno. Parecía disfrutarlo. No estaba tieso. Sus dedos exploraban la superficie del agua, sintiéndola salpicando un poco. Isabel vigilaba cada gesto mínimo como si fuera lo supremo. Pensó en todos los días pasados sentada cerca de esta alberca, con él, aguardando algo, cualquier cosa. Y ahora, aquí flotaba distendido y riendo. Fue solo un sonido, pero para ella lo significaba todo. Le susurró otra vez: «Lo lograste, Diego. Realmente lo lograste». Él no había planeado salir, pero algo lo impulsó a dejar el trabajo y asomarse por la ventana. Había visto a Isabel llevando a Diego hacia la alberca antes y no estaba convencido. Ahora, intrigado, salió y siguió el sendero. Al llegar al límite del patio, se detuvo. Ante él, a metros, vio a su hijo en el agua, flotando sostenido por Isabel. No pudo moverse un segundo. Sus ojos se centraron en el rostro del niño. Vio cómo Diego movía las manos. Vio cómo Isabel lo custodiaba con esmero. Entonces oyó el sonido. Diego rió otra vez, solo una vez breve y liviano. Fue tenue pero nítido. El corazón de Miguel latió fuerte. No podía creerlo. Su hijo se reía en el agua con otra persona con ella. Al inicio, la reacción de Miguel fue de desconcierto. No sabía qué sentir. Siempre había sido guardián precavido, quizás demasiado dominante. Jamás confió plenamente en nadie con Diego. Y ahora aquí, Isabel hacía algo que él nunca consiguió. Había introducido a su hijo al agua sin recelo, lo había hecho reír. Miguel avanzó un paso, pero no intervino. Siguió observando, dándose cuenta de que algo ocurría que no podía obviar. Su temor, el miedo a que algo fallara, a que Diego se lastimara, a que la gente no comprendiera, empezó a disiparse. Vio que Isabel no presionaba. Estaba plácida, tolerante y totalmente concentrada en Diego. Lo ayudaba a sentirse protegido. Miguel sintió un nudo en la garganta. Había aguardado años un instante como este, y no sucedía en rehabilitación
ni con un perito, ni en algún esquema especial. Sucedía aquí en su propio patio con una mujer que simplemente se preocupaba. Cuando Isabel giró hacia el jardín y vio a Miguel allí, se inmovilizó un segundo, pero luego asintió suavemente, como solicitando su aprobación muda. Él no habló solo, asintió en respuesta y se acercó un poco más, manteniendo distancia. Diego no notó. Estaba enfocado en el agua, en la sensación de flotar y en el brazo de Isabel alrededor. Miguel se sentó despacio en una silla cercana, observando la escena. No intentó asumir control, solo miró la dinámica entre él e Isabel. Siempre había sido implícita, llena de fronteras y formalidades. Pero ahora algo había mutado. Esto ya no era sobre posiciones o rangos, era sobre Diego, y por primera vez sonreía. Isabel continuó desplazándose lentamente por el agua con el niño, su expresión suave y emotiva. Y Miguel, sentado allí al fin, captó que esto no era mero baño, era el inicio de algo mucho mayor que el temor. Miguel avanzó despacio hacia la alberca. Sus pasos eran seguros, pero su corazón palpitaba rápido. Acababa de ver a su hijo reír por primera vez. Solo eso había removido algo en su interior. Ahora, al acercarse, sus ojos quedaban en Diego. El niño aún flotaba en el agua custodiado por Isabel, quien lo sujetaba con serenidad y precaución. Miguel no quería perturbar, no quería quebrar lo que acontecía. Se mantuvo callado, vigilando cada gesto. Isabel tampoco pronunció palabra. Mantuvo a Diego cerca con manos firmes. Entonces acaeció algo imprevisto. Mientras Miguel estaba próximo al borde, Diego giró la cabeza hacia él. Fue un gesto lento y intencional. Sus ojos se cruzaron y luego con voz tenue, Diego dijo: «Papá». Solo una palabra. Fue susurrada apenas audible pero clara. Miguel se petrificó. Su cuerpo se paralizó. Sus ojos se abrieron ampliamente. Había esperado años este instante. La palabra reverberó en la mente de Miguel. Papá. No podía creerlo. Miró fijo a Diego, esperando haber oído bien, temiendo incluso inhalar por si era mera ilusión. Pero fue real. Había ocurrido. Las piernas de Miguel flaquearon y cayó de rodillas al borde de la alberca. Sus manos temblaban. No le importó mojar su ropa o su apariencia. Lágrimas corrían por su cara sin freno. Años de agonía, irritación, pavor e impotencia surgieron. Había vivido en quietud tanto tiempo pensando que su hijo nunca hablaría. Lo había asumido, o al menos se lo había dicho. Pero ahora con una sola palabra todo se alteró. Isabel permaneció quieta en el agua, con brazos alrededor de Diego. No habló, no necesitaba. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, y ambos comprendieron la gravedad de ese momento. No había nada que aclarar. Era el tipo de instante que se explicaba solo. Diego no repitió la palabra, pero parecía plácido. Sus dedos aún se movían levemente en el agua y su respiración era regular. No parecía alarmado ni desorientado. De hecho, parecía más presente que nunca. Isabel ajustó suavemente su sujeción para mantenerlo cómodo. Miguel se enjugó el rostro con ambas manos, intentando recobrar aliento. Miró a su hijo otra vez,
estudiando cada detalle de su cara. Diego no solo reaccionaba al agua o a un momento de confort. Había forjado un lazo. Había mirado a su padre y elegido vocalizar. Eso valía más que cualquier boletín de rehabilitación o informe médico recibido. Miguel extendió la mano y tocó la de Diego lenta y cautelosamente. Diego no la retiró. Dejó que reposara allí suave y ligera. Miguel se volvió hacia Isabel y dijo en bajo: «Gracias». Ella no contestó. Solo asintió una vez, su expresión gentil y resuelta. Miguel se sentó en el suelo junto a la alberca sin estar listo para erguirse. Quería permanecer cerca, quería memorizar cada segundo. Observó a su hijo flotar, aún sostenido seguro en los brazos de Isabel. Por primera vez no se sintió impotente, no se sintió extraviado o inseguro, se sintió enlazado. Se percató de algo crucial. Diego nunca había sido incapaz de hablar, nunca había estado totalmente cerrado, simplemente nunca se había sentido lo suficientemente seguro para liberar algo. No se trataba de instruirlo o corregirlo, se trataba de otorgarle espacio, un espacio sin exigencias, un espacio donde la quietud no era un fracaso. Isabel había generado ese espacio con acciones básicas: tolerancia, compañía, tranquilidad. Miguel había pasado años cazando soluciones en sitios costosos, persiguiendo outcomes, pero la respuesta había sido algo más modesto y callado: la libertad de sentirse protegido de manifestarse. Miguel observó a Diego desplazarse en el agua y por primera vez creyó en un avance auténtico. Isabel continuó flotando con Diego unos minutos más. No apresuró. Podía sentir el cambio en la postura del niño. Confiaba en ella. Su cuerpo estaba distendido. No solo toleraba la experiencia, participaba en ella. Cada movimiento mínimo parecía deliberado. Isabel miró a Miguel otra vez, y esta vez vio algo nuevo en su rostro. No era solo asombro o emoción, era comprensión. Él había visto lo que ella notaba por semanas, que Diego no era inalcanzable, que la quietud no era una muralla, era un escudo. Y ahora por primera vez, ese escudo había empezado a caer. Permanecieron en ese instante un poco más. Nadie tenía prisa por moverse. Era como si todo se hubiera pausado alrededor, concediendo espacio a esta única verdad. Diego había hablado no solo con su boca, sino con toda su esencia, y ese instante lo había alterado todo para todos. Mientras el sol iniciaba a descender en el cielo, Isabel guió despacio a Diego de regreso al borde de la alberca. Lo ayudó a salir con esmero, secándolo con una toalla preparada. Miguel se levantó y tomó la toalla, finalizando la tarea en silencio. Juntos lo vistieron y lo colocaron en su silla. Diego estaba sereno, con la cabeza ligeramente ladeada, los ojos abiertos y alertas. Miguel lo miró aún incapaz de creer lo sucedido. Una palabra había quebrado años de quietud, pero más que eso, había abierto una nueva puerta. Miró a Isabel y algo en su corazón mutó. Ya no la veía solo como asistente. Ella había logrado algo que ningún perito consiguió. Había alcanzado a su hijo, y justo allí, con el último rayo solar tocando el suelo, Miguel comprendió que algo había despertado hoy en Diego
en sí mismo y en Isabel algo genuino, algo vital. La alberca se había convertido paulatinamente en el sitio más vital de la casa. Lo que antes era mero elemento decorativo del patio, ahora era el eje del universo de Diego. Cada mañana, post desayuno, sonreía y apuntaba hacia la puerta vidriada al patio. A veces golpeaba el apoyabrazos de su silla y miraba a Isabel esperando que captara. No hacía falta mucho. Isabel sabía precisamente qué deseaba. Miguel observaba este cambio con callado estupor. Diego, quien antes no mostró preferencia clara por nada, ahora tenía una rutina que gozaba. Al salir, Diego se enderezaba más. Sus ojos se centraban y sus manos se agitaban suavemente en el aire. Empezó a emitir sonidos tenues al aproximarse a la alberca, casi como un zumbido. Era su modo de expresar entusiasmo. Miguel se unía frecuentemente ahora de pie o sentado al borde, absorbiendo cada progreso mínimo como algo sagrado. Isabel empezó a incorporar elementos nuevos en sus sesiones junto a la alberca. Introdujo juegos acuáticos con flotadores divertidos, algunos mullidos, otros coloridos, algunos que sonaban al apretarlos. También ponía melodías tranquilas de fondo, a veces canturreándole a Diego en bajo. Él respondía, cada vez más alcanzaba los flotadores, salpicaba suavemente e incluso reía a veces. Un flotador particular, un patito plástico amarillo, captó su atención, lo sostuvo más tiempo y lo vio flotar con foco. Isabel lo notó y lo usó a menudo en sus momentos juntos. También trajo libros con ilustraciones simples, leyéndolos en alto cerca del borde del agua. A veces apuntaba las imágenes y las nombraba pausando para ver si Diego reaccionaba. Y lo hacía. Tocaba las ilustraciones, emitía sonidos o golpeaba las páginas. Estos ya no eran gestos azarosos, eran respuestas nítidas. La interacción había iniciado. Miguel, siempre próximo, observaba con gratitud muda, percatándose lentamente de cuánto había aguardado su hijo ser captado. Entonces, durante una de esas sesiones vespertinas, acaeció algo increíble. Isabel estaba sentada en una toalla junto a la alberca con Diego en su silla a su lado. Le entregó el familiar patito amarillo. Diego lo miró. Luego la miró a ella. Sin vacilar, apuntó el juguete y dijo: «¡Pato!». Su voz era baja pero clara. Isabel se inmovilizó. No estaba segura de haber oído bien. Pato repitió apuntándolo otra vez. Diego miró el juguete y asintió levemente. Pato dijo de nuevo. Era la segunda palabra que pronunciaba. Isabel sonrió conteniendo lágrimas y se volvió hacia Miguel, quien había visto y oído todo desde pasos de distancia. Su expresión mutó al instante: sorpresa, gozo, incredulidad, todo fusionado. Se acercó y se arrodilló junto a Diego. «Así es», dijo en bajo. «Pato». Fue un instante de festejo, no solo por la palabra, sino por lo que representaba. Diego estaba aprendiendo a vocalizar, y lo crucial, elegía hacerlo. Tras ese día, las sesiones cerca de la alberca se volvieron aún más especiales. Miguel les dedicaba tiempo cada tarde sin importar su agenda. Ya no observaba de lejos. Participaba, ayudaba a secar los flotadores,
se sentaba en el suelo para narrar cuentos e incluso se sumaba a los juegos cuando se sentía seguro. Isabel seguía dirigiendo con calma sin forzar el avance, siempre dejando que Diego dictara el tempo. El niño respondía con sonrisas, ruidos y más contacto visual que nunca. No decía muchas palabras más, pero se comunicaba claramente. Cuando estaba alegre, emitía sonidos y agitaba manos. Cuando confundido, miraba a Isabel por guía. Cuando le gustaba un relato, tocaba la página y soltaba una risita. Eran detalles menores para otros, pero para Miguel e Isabel eran avances significativos. El área de la alberca se había tornado en más que un lugar de diversión. Era donde Diego se sentía seguro, vinculado y libre. Isabel inició a llevar un cuaderno. Cada vez que Diego emitía un sonido nuevo, apuntaba algo o respondía a un relato, lo registraba. Compartía las anotaciones con Miguel, quien leía cada hoja con atención. Discutían estrategias frescas, nuevos volúmenes para probar y flotadores distintos para introducir. Operaban como equipo, siempre centrados en lo que Diego más disfrutaba. Un día Isabel trajo pinturas dactilares a la alberca, extendiendo una lona plástica en el suelo. Guió las manos de Diego por los colores, y para su sorpresa él no las retiró. Tocó el papel, untó azul y amarillo juntos, e incluso sonrió cuando Miguel sumergió sus propios dedos en la pintura. En otra ocasión jugaron con burbujas, y Diego las alcanzó con genuino entusiasmo. Estas actividades no eran solo por ocio, eran bloques constructivos. Cada una le enseñaba algo a Diego, causa y efecto, textura, interacción, y lentamente su propia forma de vocalizar se volvía más nítida cada día. Las palabras aún llegaban despacio, y la mayoría del tiempo Diego usaba gestos, expresiones faciales y sonidos simples, pero eso ya no importaba. Miguel e Isabel habían aprendido a oír de modo distinto. Ya no aguardaban oraciones completas o pronunciación impecable. Captaban las pausas, los gestos manuales, las risas mudas. Era un nuevo tipo de idioma construido con tolerancia y fe. Por primera vez, a Diego no se le instruía, a ser otro se le respaldaba para ser él mismo. Miguel al fin vio que su hijo no necesitaba reparación, necesitaba ser oído, necesitaba que la gente lo encontrara donde estaba, no donde esperaban. E Isabel le había otorgado eso. Había erigido un puente entre la quietud y la comprensión. Esa tarde, mientras los tres estaban sentados junto a la alberca, Diego apoyó la cabeza en el brazo de Isabel. Ella sonrió. Miguel también sonrió. Las palabras eran escasas, pero el lazo era auténtico. El niño al fin era oído. Mientras acomodaba estantes en el despacho, Isabel halló un cajón con llave. Encontró la llave en el cajón superior del escritorio de Miguel y lo abrió sin mucho pensarlo. Dentro había varias carpetas y sobres antiguos, la mayoría intrascendentes, cuentas, pólizas, documentos viejos, pero una carpeta destacaba. Estaba rotulada como historial clínico de Diego. Isabel titubeó antes de abrirla. Al hacerlo vio docenas de informes de un neurólogo que había atendido a Diego por años. Mientras los leía, su expresión mutó. Los informes describían procedimientos y fármacos que no le cuadraban. Términos como
represión emocional, fortalecimiento de la obediencia y contención conductual se repetían. El doctor había prescrito medicamentos fuertes por periodos largos, no para curar sino para dominar. Las manos de Isabel temblaron mientras continuaba leyendo. Había anotaciones sobre restringir estímulos, aislar a Diego en episodios e incluso limitar contacto físico. Los informes se sentían fríos e inhumanos. Algo estaba muy torcido. Isabel no podía pasar por alto lo leído. Cuantas más páginas pasaba, peor se ponía. Un informe mencionaba el uso de una silla de restricción. Durante sesiones, para asegurar seguridad y minimizar oposición. Había notas sugiriendo que la quietud de Diego era permanente y el desarrollo lingüístico improbable. Pero lo que más la perturbaba era cómo todas estas decisiones habían sido aceptadas sin cuestionar. Diego había sido tratado como un issue a manejar, no como un infante a comprender. Isabel indagó más, buscó el nombre del neurólogo en la red y halló artículos, críticas y denuncias ante la Junta Médica. Para su horror, descubrió que varias familias habían reportado vivencias similares, niños sobredosificados, niños que sufrieron secuelas físicas y emocionales. El doctor había enfrentado indagaciones antes, pero siguió practicando. Isabel se sintió nauseabunda, cerró la carpeta y se sentó en silencio, intentando decidir qué hacer. Sabía que no podía callar. Más tarde esa noche, Isabel esperó a que Diego durmiera. Entró al estudio de Miguel con la carpeta en mano. Él estaba en el sofá leyendo cuando alzó la vista y vio su expresión grave. Ella se sentó frente y empezó a explicar todo lo hallado. No omitió nada, leyó las secciones más alarmantes de los informes y mostró la indagación hecha. Miguel atendió en silencio al principio, luego se mostró visiblemente impactado. Su rostro palideció y se inclinó adelante con codos en rodillas y manos cubriendo boca. Había confiado en ese doctor por años. Creía hacer lo óptimo para su hijo. Ahora se daba cuenta de que había permitido tratamientos que pudieron dañar a Diego. Había pagado por ello firmado y nunca indagado lo suficiente. Sintió la culpa apoderarse rápidamente más pesada que cualquier cosa antes. Su voz se quebró al finalmente preguntar: ¿cómo no lo supe? Ella vio el dolor en sus ojos y comprendió lo fácil que era fiarse de gente con batas blancas y credenciales serias, pero también creía que era hora de actuar. Miguel coincidió. No podían permanecer mudos. Juntos trazaron un plan. Primero recolectaron todos los documentos, imprimieron artículos y guardaron relatos de otras familias. Luego contactaron a un letrado especializado en ética médica y negligencia. También se comunicaron con un reportero que había escrito sobre fallos en sistemas sanitarios. Ya no era solo sobre Diego. Querían garantizar que otros infantes no vivieran la misma pesadilla. El proceso fue lento y emocionalmente agotador. Dieron entrevistas, redactaron declaraciones y respaldaron la indagación. Cada vez que revisaban archivos, Miguel sentía la culpa retornar, pero no huyó. Esta era su chance de rectificar lo permitido por demasiado tiempo. Sabía que no era revancha, era verdad y salvaguarda. En casa, pese a la tensión del caso, la vida con Diego prosiguió avanzando.
Isabel y Miguel no permitieron que su misión interfiriera en la rutina diaria. De hecho, se volvieron más presentes que nunca. Cada instante mínimo, con él, se sentía aún más valioso. Ahora, Diego seguía progresando. Aún prefería gestos y sonidos, pero ahora hacía contacto visual más seguido. Apuntaba cosas deseadas e incluso probaba palabras nuevas ocasionalmente. Un día, mientras jugaba cerca del agua, dijo «pelota», sosteniendo una. En otra ocasión, alcanzó un libro y dijo «leer». Cada momento era un recordatorio de que su mente operaba, aprendía y crecía. No estaba dañado, nunca lo estuvo. Miguel lo miraba distinto. Ahora no con compasión o inquietud, sino con respeto. Isabel también lo notó. El trauma pasado era real, pero no el cierre de la historia. El futuro de Diego aún estaba totalmente abierto. Pasaron meses y el caso avanzó. Se publicaron nuevas narrativas y más familias emergieron. La licencia del doctor fue suspendida pendiente la indagación. Miguel e Isabel fueron llamados a declarar públicamente más de una vez. Aunque arduo, no retrocedieron. Hablaron por Diego y por cada infante tratado como archivo en vez de persona. En casa su vínculo se robusteció. Ya no eran patrón y empleada. Eran un equipo unido por la meta compartida de proteger a alguien que ambos querían profundamente. Diego, ajeno a la tormenta que sus cuidadores libraban afuera, continuó explorando su mundo un paso mínimo a la vez. Su sonrisa surgía más fácilmente. Ahora reía más. Y cuando dijo Isabel por primera vez, quedó claro para ambos que este niño, una vez acallado por temor e incomprensión, hallaba su voz despacio, pero seguramente Diego estaba siendo liberado. Con el respaldo de otros padres, Miguel e Isabel avanzaron con todo lo que tenían. Lo que inició como una búsqueda muda de respuestas se tornó en una misión pública por equidad. Se reunieron con familias que también padecieron el mismo abuso bajo el mismo doctor. Escucharon relatos desgarradores y recolectaron todos los documentos posibles. Juntos compilaron historiales clínicos, prescripciones, testimonios y opiniones expertas. Un equipo de reporteros tomó la narrativa y empezó a publicar una serie de informes. La verdad comenzó a alcanzar a más gente. Canales noticiosos cubrieron el escándalo y plataformas digitales ayudaron a difundirlo velozmente. El doctor fue nombrado oficialmente en los informes y acusado de métodos antiéticos y descuido al paciente. Las autoridades iniciaron una indagación formal y la presión creció. Pero nada de esto habría acaecido sin el labor de Miguel e Isabel. No pararon tras exponer la verdad. Se aseguraron de que fuera oída por quienes debían oír. Mientras el exterior reaccionaba a las cosas en la villa, también mutaban, pero de forma distinta. Mientras reporteros llamaban y letrados manejaban declaraciones, Diego proseguía su viaje sereno. Su avance era constante. Isabel empezó a registrar sus garabatos. Al principio eran líneas y formas, pero con tiempo colores emergieron. Usaba azul, amarillo y verde. Elegía tonos con esmero. Miguel colgó algunos garabatos en la pared cerca de la alberca. Un día Diego dijo: «Agua sosteniendo un crayón». Otro día dijo: «Sol mirando por la ventana». Luego, inesperadamente, dijo:
Mamá fue suave y rápido, pero Isabel lo oyó. Miguel también lo oyó. Ambos se miraron asombrados y conmovidos. Estas palabras no venían de presión o rehabilitación. Provenían del propio Diego, el mismo infante que una vez vivió en total quietud, ahora expresaba ideas, recuerdos y emociones. No se le enseñaba a hablar, simplemente se le daba espacio para expandirse. Una tarde, mientras Isabel ordenaba libros y Miguel estaba próximo leyendo documentos, Diego entró al cuarto sosteniendo un papel. Había estado garabateando con crayones un rato. Isabel sonrió y le preguntó si quería mostrarlo. Diego caminó despacio hacia ellos con el papel en sus manitas. Lo alzó y ambos se inclinaron. En el papel había 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Una con pelo corto, otra con pelo largo, y la tercera en medio con cara más redonda y líneas onduladas arriba. Para ellos era obvio lo que significaba. Isabel se agachó y preguntó: ¿Quiénes son estos? Diego miró el garabato luego a ambos. «Somos nosotros», dijo. Su voz era tenue, pero las palabras claras. Los ojos de Isabel se humedecieron, se cubrió la boca y asintió. Miguel no habló solo, miró el garabato sintiendo algo profundo y abrumador adentro. Isabel se sentó junto a Diego en el suelo y lo abrazó suavemente, no muy fuerte, solo suficiente. Él no se apartó. Apoyó la cabeza en su hombro unos segundos antes de volver a sus crayones. Miguel permaneció mudo aún observando. Su corazón estaba pleno. La quietud que una vez temió se había tornado hermosa. No todos los días eran ideales. Algunos días Diego volvía a callar o no quería vocalizar, pero estaba bien. La diferencia era que ahora lo captaban. Sabían cómo oír incluso sin palabras. Miguel se sentía orgulloso no solo de Diego, sino de lo construido juntos. Isabel se había tornado en más que un soporte. Ahora era parte de la familia. Había ayudado a reconstruir algo que él pensó perdido eternamente. Sus vidas habían mutado. La casa, una vez gélida y muda, se había transformado en un espacio lleno de color, sonido y lazo real. Aún había recuerdos duros. El pasado no se evaporó. A veces Miguel miraba viejos historiales clínicos y sentía el peso de la culpa otra vez. Isabel aún tenía momentos recordando a su hijita y sintiendo el dolor de esa ausencia, pero ninguno dejó que el dolor dominara su ahora. En cambio, lo usaron para mantenerse enfocados, para seguir auxiliando a Diego y para resguardar a otros. Prosiguieron colaborando con otras familias, asistiendo a juntas y proveyendo actualizaciones sobre el caso. Hablaron en eventos, charlaron con grupos de apoyo y respondieron mails de personas en situaciones similares. Ya no se ocultaban. La narrativa de Diego se usaba para auxiliar a otros, y a cambio recibieron relatos de padres que hallaron esperanza de nuevo. Todo esto les recordaba a Miguel e Isabel que su acción importaba. Habían convertido algo oscuro en algo honesto, algo que traería cambio real a muchas existencias. Dentro de la casa, las cosas nunca habían estado más vivas. La cocina resonaba con la risa de Diego
cuando le gustaba un platillo. El salón tenía juguetes, libros y papeles coloridos regados por el piso. El pasillo olía a pintura fresca y el arte de Diego llenaba las paredes. La música sonaba de fondo algunos días y en otros simplemente se sentaban afuera junto a la alberca oyendo los sonidos del agua. Miguel ya no evadía recuerdos de lo perdido. Isabel ya no escondía sus sentimientos. Y Diego, el centro de todo, había hallado su lugar en el mundo. Hablaba un poco, garabateaba mucho y sonreía libremente. Ese día, cuando les mostró el garabato y dijo: «Somos nosotros», algo cambió eternamente. No fue solo un instante dulce, fue una prueba. La quietud ya no era algo a temer. Esa casa, una vez llena de aislamiento y sufrimiento, ahora albergaba voces, relatos y cariño. El pasado dejó marcas, pero el presente se había tornado en un hogar. El juicio contra el neurólogo captó atención nacional más rápido de lo esperado. Una vez emitidos los primeros informes, más familias surgieron cada una con su propia narrativa dolorosa. La sala judicial estaba atestada durante audiencias. Padres describieron cómo sus hijos fueron mal diagnosticados, sobredosificados o inmovilizados innecesariamente. La prueba era abrumadora. Registros clínicos, testimonios expertos y documentos oficiales mostraban un patrón claro de negligencia y maltrato. Miguel e Isabel asistieron a cada sesión. Hablaron con calma, con firmeza, con toda la verdad recolectada. Reporteros siguieron el caso de cerca. Artículos aparecían diariamente. La reacción pública fue fuerte y redes sociales ayudaron a esparcir conciencia aún más. Al llegar el veredicto final, no quedaba duda. El doctor fue hallado culpable de múltiples cargos y sentenciado. Fue un instante de equidad no solo para Diego, sino para cada infante que sufrió en quietud. Miguel e Isabel no lo celebraron estruendosamente, pero internamente ambos sintieron un alivio profundo. De regreso en la villa, lejos del caos judicial, la vida se sentía totalmente distinta. La villa, que una vez resonaba con quietud, ahora tenía un suave bullicio de actividad. Miguel tomó una decisión poco después del inicio del juicio. Convirtió un cuarto vacío en un taller de arte solo para Diego. Pintó paredes blancas e instaló ventanales grandes para que el sol llenara el espacio. Había repisas con pinturas, crayones, marcadores y papel colorido. Una mesa baja y sillas facilitaban que Diego se sentara y garabateara cómodamente. Isabel ayudó a preparar todo. Al entrar Diego por primera vez, sus ojos brillaron. Pasó dedos por repisas, eligió un crayón y empezó a garabatear. Desde ese día se tornó su sitio favorito en la casa. Cada mañana post-desayuno iba directo al taller. Garabateaba formas, personas, animales y especialmente lo que más amaba: el agua, el sol y su color preferido, el azul alberca. Isabel se había tornado en más que parte de la rutina. Era parte de la familia. Su lazo con Diego solo se había fortalecido. Sabía cuándo necesitaba quietud, cuándo estaba listo para novedades y cómo animarlo sin presiones. Algunos días cantaba mientras él garabateaba, otras pintaban juntos o leían libros en el piso. Diego había empezado a nombrar colores sin pedirlo. Rojo, decía apuntando un crayón brillante amarillo-azul.
Adoraba decir azul, pero especialmente azul alberca. Su versión del tono turquesa suave del agua que idolatraba presionaba el crayón fuerte contra el papel garabateando con emoción. Isabel sonreía y le pedía describir sus garabatos, y a veces lo hacía. Despacio, las palabras se integraron en sus juegos. Miguel a menudo se paraba en silencio en la puerta, observándolos a veces con taza de café en mano. No interrumpía, solo observaba, agradecido por la paz que tanto tardó en llegar. El mundo de Diego ya no se limitaba a salones de rehabilitación y corredores mudos. Exploraba el jardín, jugaba con flotadores simples y a veces ayudaba a Isabel a hornear galletas. Hacía desorden, manchaba ropa con pintura y cantaba tonadas cortas e inventadas mientras se movía por el taller. Su risa llenaba espacios que antes se sentían vacíos. Miguel se percató de cuánto había mutado su hogar. Había señales de vida por doquier. Arte en paredes, juguetes bajo mesa, libros abiertos en diván. Ya no parecía museo, se sentía habitado cálido. Miguel había empezado a sonreír más no por cortesía, sino porque se sentía feliz, verdaderamente feliz. Había atravesado tanto dolor, quietud y culpa, pero ahora su casa estaba llena de lo que pensó perdido. Alegría, no perfecta, no constante, pero genuina. Isabel y Diego le habían mostrado que la sanación no necesitaba ser dramática, solo honesta. Sin necesidad de verbalizarlo, los tres habían formado un nuevo tipo de familia. No había etiquetas ni expectativas. Habían hallado consuelo en las pequeñas cosas, comidas compartidas, tardes serenas y rutinas simples. Cada uno llevaba recuerdos pesados del pasado, pero juntos creaban algo fresco. Isabel nunca intentó suplir lo perdido, y Miguel nunca se lo pidió. Ella simplemente estaba allí presente, constante. Diego respondía a eso con confianza. Una tarde garabateó una imagen de 3 personas sentadas al sol. Apuntó al más alto y dijo: «Papá». Luego a la de pelo largo, Isabel, y finalmente al más pequeño: «Yo». Miguel guardó ese garabato en su escritorio. Le recordaba que el cariño podía florecer incluso tras colapso total. No tenía que asemejarse a la historia de nadie más, solo ser auténtico. Y esto, lo que fuera, era auténtico de principio a fin. No hubo capítulo final ni cierre perfecto, pero hubo algo mejor. Estabilidad, un nuevo ritmo, un hogar pacífico. Miguel aún tenía momentos de duda, a veces rememorando años perdidos o errores cometidos. Isabel aún lloraba su propio dolor en silencio, pero esos instantes no los definían. Lo que los definía ahora era cómo se miraban en la mesa cena, cómo Diego buscaba sus manos al caminar por el jardín, cómo sus vidas se habían fusionado naturalmente sin forzar. La casa, una vez tan fría y muda, ahora estaba llena de significado. Pinturas en el refrigerador, música del altavoz, un rompecabezas a medio armar en el piso. Miguel ya no necesitaba cazar respuestas, solo necesitaba estar presente. Y mientras estaba de pie una tarde, viendo a Isabel y Diego reír juntos bajo el sol, se percató de algo simple. El amor había llegado despacio, sin estruendo,
no como premio, sino como resultado de la verdad, el cuidado y el tiempo. Habían pasado años desde las tardes tranquilas junto a la alberca y pintura dactilar en el taller. Diego ya no era el niñito que hablaba pocas palabras y se ocultaba tras quietud. Se había tornado en un joven seguro con su propia personalidad, intereses y voz. Su narrativa se había esparcido lentamente con tiempo primero por amigos, luego grupos comunitarios y después medios nacionales. La gente se inspiraba en lo lejos que llegó. Ahora un gran auditorio estaba lleno de invitados, familias y profesionales de todo el país. Habían venido a celebrar historias de resiliencia y expansión. Diego era uno de los honrados esa noche, vestido con traje elegante azul, su color favorito. Esperaba backstage con Isabel. No estaba nervioso, estaba entusiasmado. Sus manos se movían un poco, pero su sonrisa permanecía amplia. Isabel lo miró con orgullo, le ajustó el cuello como solía arreglar sus garabatos años atrás, con delicadeza, paciencia y amor. Cuando llegó el momento, Diego caminó despacio al escenario de la mano de Isabel. El público se levantó y aplaudió antes de que llegara al micrófono. Las luces brillaban intensas, pero él no se inmutó. Se mantuvo erguido mirando la multitud sin temor. Alrededor de su cuello colocaron una medalla marcando su viaje. Un gesto simbólico para alguien una vez atrapado en quietud. Isabel estaba a su lado, con lágrimas formándose en ojos. Miguel estaba en primera fila sonriendo con orgullo, manos en rodillas. Pero lo que siguió sorprendió a todos. El presentador carraspeó y alzó un papel. Hoy dijo: honramos no solo el viaje de Diego, sino a la persona que caminó cada paso con él. Por favor, únanse para reconocer oficialmente a Isabel López como la madre adoptiva y guardiana legal de Diego Valdez. Por un segundo, la sala quedó en total quietud. Luego Isabel se cubrió la boca con ambas manos mientras la emoción la abrumaba. Isabel nunca había pedido reconocimiento, nunca imaginado un título o ceremonia. Desde el inicio simplemente había estado allí para Diego, para Miguel, para las pequeñas cosas que llenaban sus vidas. Pero de pie, ahora con el anuncio resonando en oídos, sintió algo mutar. Diego se volvió hacia ella y la rodeó con brazos. No fue solo un abrazo, estaba lleno de gratitud, confianza y un profundo cariño. Isabel lloró abiertamente. Todo su cuerpo temblaba y no podía detener lágrimas. Apoyó frente contra la de Diego susurrando: «Gracias». En el público, Miguel se levantó y empezó a aplaudir. Otros siguieron hasta que todo el auditorio estuvo de pie. El aplauso fue fuerte, largo y lleno de sentimiento. Isabel y Diego permanecieron en ese abrazo varios segundos antes de volverse al presentador. Un fotógrafo capturó el instante, uno que aparecería en artículos noticiosos y posts en línea como símbolo de cuidado, paciencia y amor incondicional. Tras el anuncio, el anfitrión le entregó a Diego un papelito. Era hora de su discurso. Se acercó al micrófono, sostuvo el papel con ambas manos y miró al público. Respiró hondo. Luego, con voz clara y serena, dijo: «Mi luz inició en la alberca». Con ella apuntó a Isabel y sonrió.
No hubo palabras complejas ni frases largas, solo eso simple y verdadero. La sala quedó en total quietud. La gente contuvo aliento. Incluso cámaras pararon de clicar un segundo. Luego, como de súbito, la quietud se quebró en aplausos fuertes, vítores e incluso lágrimas de algunos en la multitud. Miguel se enjugó ojos con pañuelo y se sentó de nuevo abrumado por emoción. Era el instante soñado en años oscuros y ahora era real. Diego no solo era visto, era oído, celebrado y comprendido en sus términos. Tras la ceremonia, hubo recepción en el vestíbulo. La gente formaba fila para conocer a Diego e Isabel. Padres preguntaban, maestros compartían gracias y extraños decían cuán profundamente les conmovió su narrativa. Isabel atendía amablemente, un poco abrumada, pero profundamente tocada. Diego sonreía a cada uno, a veces asintiendo, a veces respondiendo en bajo. Miguel se unió después y se paró a su lado no como empresario o figura poderosa, sino simplemente como padre de Diego. Los tres permanecieron juntos como unidad. Era claro para quien observara que eran una familia unida no por sangre, sino por años de momentos compartidos, decisiones duras y victorias lentas. Aún había retos en la vida de Diego. Claro, aún tenía días de confusión, quietud y dificultad, pero la diferencia ahora era que no estaba solo. Tenía dos personas a su lado que nunca cesaron de creer incluso cuando el resto no captaba. La velada terminó con risas, fotos y una última ronda de aplausos. Cuando la familia partió del evento, subieron al auto Diego sosteniendo la medalla en una mano y la de Isabel en la otra. Miguel conducía mirándolos ocasionalmente por el retrovisor. Nadie necesitaba decir mucho. La quietud entre ellos era cómoda, plena. Al llegar a casa, Diego colocó la medalla sobre la mesa junto a uno de sus viejos garabatos, el de los tres tomados de la mano. Isabel lo miró y sonrió. Miguel la rodeó con brazo y Diego se apoyó en ambos. Esa noche antes de dormir, Isabel arropó a Diego como siempre. Mientras apagaba la luz, él dijo suavemente: «Buenas noches, mamá». Ella se detuvo un segundo con corazón lleno. «Buenas noches, mi amor», susurró. Afuera, el mundo estaba mudo, pero dentro de esa casa donde todo inició, no quedaba nada más que cariño y paz. Hemos llegado al fin de esta narrativa. Me alegra inmensamente que hayas perseverado hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Comenta abajo qué opinas y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta pronto. Esta historia nos enseña que la paciencia y la escucha verdadera pueden romper barreras que parecen imposibles, recordándonos que cada silencio guarda un mundo de posibilidades. El mensaje clave es que el amor genuino y el respeto por el ritmo propio de cada persona pueden transformar vidas, inspirándonos a ser más empáticos en nuestra comunidad.